Gracias por dispensarnos su sintonía. Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, se encuentra con nosotros. Buen día. Gracias por estar aquí. Seguimos hablando de los términos y condiciones del acuerdo del fondo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que esto representa en cuanto a compromisos que asume el Estado ecuatoriano sobre temas de reestructuración del gasto público y cambios estructurales. Pero ¿en qué momento nos encontramos? ¿Qué es lo que el fondo tiene en sus manos respecto de cómo el gobierno mira sus compromisos en esta materia? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. En esencia, creemos que como gobierno hemos logrado un acuerdo inédito para la historia del país. Es un acuerdo de reformas estructurales, un acuerdo de facilidad extendida que ha sido negociado, consensuado durante los últimos 6-7 meses aproximadamente con los diferentes organismos internacionales. Es importante aclarar que este es un apoyo de la comunidad financiera internacional al plan de gobierno, al plan de prosperidad que fuera hecho público por el señor presidente de la República el pasado mes de agosto. Y son esos elementos los que constan en el plan de gobierno, los que en términos de consenso han sido promovidos, han sido apoyados por cada una de las instituciones financieras. Pero cuando se habla de reformas estructurales entendemos que se habla de políticas que trascienden en el tiempo, quiero decir. No estamos hablando de aquellos acuerdos stand-by que eran acuerdos de corto plazo y con ajustes drásticos y violentos usualmente, y en este caso no, estamos hablando de algo de mediano plazo. Pero, ¿cuáles son esos acuerdos en el tiempo? Básicamente, empezar, si me permite, Eduardo, recordando cuáles son los pilares del plan de prosperidad y cuáles son los elementos fundamentales del acuerdo. Inicialmente, la consolidación fiscal y la estabilidad monetaria, la igualdad de oportunidades y la necesidad de proteger a los más vulnerables, empleo, competitividad y productividad, y finalmente la transparencia en el uso de los recursos públicos. Cada uno de esos pilares están contenidos en un acuerdo detallado con las diferentes instituciones financieras internacionales. Es un acuerdo de 3 años que lo que hace es inicialmente promover la consolidación fiscal, es decir, la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, y al tiempo que promueve reformas estructurales. Por ejemplo, en tema laboral, dar acceso a las personas que tienen empleo en condiciones no calificadas o no tienen empleo, una reforma tributaria que promueva la actividad económica, que no sea un obstáculo para el desarrollo de la actividad económica, que aligere el cumplimiento de las obligaciones para los ciudadanos y los actores de empresas de diferente tamaño. Entonces, pensamos en algo que vaya a corregir el origen de la enfermedad que tiene el país. Queremos entender o tratar de entender cuál es la diferencia entre este acuerdo y los acuerdos del pasado con el mismo organismo, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces le quiero hacer unas preguntas puntuales sobre ello. ¿Existe alguna meta sobre el llamado superávit primario que no incluye los pagos de la deuda externa? Evidentemente, lo que hemos hecho, tome por favor en cuenta, Eduardo, que la gestión del año 2018 marcó ya una diferencia respecto de del pasado, ¿no es cierto? Nosotros en el año pasado logramos, a través de la estabilización de las finanzas públicas, reducir prácticamente a la mitad el déficit del presupuesto del gobierno central. Estábamos en niveles de alrededor de 6.000 millones de dólares y logramos un déficit aproximadamente de 3.500 millones de dólares del año pasado. Entonces, el proceso de estabilización se viene haciendo desde el segundo semestre aproximadamente. Se ha enfatizado a partir del inicio de la gestión del ministro Martínez. Sin embargo, existen objetivos obviamente de mediano y largo plazo que vayan corrigiendo estos desequilibrios que tiene nuestra economía, y sin duda alguna existen objetivos de reducir el déficit, lo cual no quiere decir sino que le estamos dando sostenibilidad a las cuentas públicas. ¿Sigue siendo el enfoque de reducción progresivo hasta el año 2021 o estamos hablando de un recorte drástico inmediato? Es progresivo porque ese es el esquema del plan económico de gobierno, ir estabilizando las cuentas en el tiempo sin comprometer, por ejemplo, la provisión de servicios públicos, sin comprometer la actividad económica y promoviendo un proceso de diálogo, que es el espíritu de gobierno, en términos de encontrar los consensos para poder
lograr las decisiones que más convengan al país. Quisiéramos saber si se ha ofrecido alguna meta concreta en relación con la relación deuda-Producto Interno Bruto. Es importante para nuestra economía. Yo quisiera un poquito enfatizar lo siguiente. Los objetivos del ejercicio económico son los objetivos del plan de gobierno. Nosotros, cada una de las decisiones que hemos tomado es porque estamos convencidos que eso va corrigiendo la situación financiera complicada que tiene el país, financiera, de productividad, de sostenibilidad, de competitividad. Entonces, cada una de las decisiones obedecen a ese espíritu. Evidentemente, es necesario ir reduciendo la relación. ¿Cuál es en este momento la relación deuda-PIB? A nivel del gobierno central, es decir, la deuda que tiene el gobierno central, la deuda que se denomina agregada, es de aproximadamente el 58% del producto al cierre del 2018. La deuda consolidada, que no considera las operaciones entre instituciones públicas, está aproximadamente en niveles del 48%. Entonces, ese es el nivel de deuda y el ejercicio, el esfuerzo, va a ser ir paulatinamente reduciendo las necesidades de financiamiento, los desequilibrios, generando superávit en términos agregados, por ejemplo, a nivel del sector público no financiero, que nos permita ir reduciendo la deuda y obviamente la relación deuda-Producto Interno Bruto. ¿Es también objetivo disminuir, es decir, modificar el incremento, cambiar la tendencia incremental de la masa salarial? Indudablemente. En este año se está previsto profundizar las decisiones de reducción, de optimización de la masa salarial a nivel no solamente del gobierno central, sino de las empresas públicas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hacer el mejor uso. En esencia, el concepto es promover el mejor uso de los recursos públicos en los diferentes niveles del Estado, en cada una de las instituciones. Obviamente, eso está asociado también a la reducción de los gastos de funcionamiento, los denominados bienes y servicios, que son aquellos que requieren o demandan las instituciones con el propósito de financiar la operación de las mismas. Le quiero preguntar, en rigor, ¿cómo van a lograrlo? Porque esto siempre se ha dicho, pero nunca se ha hecho. Cada gobierno que llega incrementa el número de empleados, lo hace a veces con consideraciones que poco tienen que ver con la meritocracia o con las necesidades técnicas de incremento de recursos humanos, y terminamos al final de cada periodo con una cantidad adicional de empleados cuyo sostenimiento es ciertamente muy difícil. Y eso incluye a este gobierno, si me permite, porque los números que sabemos, conocemos, se están manejando públicamente tienen que ver también con lo hecho durante la administración actual. Sí, algunos elementos. Primero, ¿cómo lograrlo? Básicamente con el empoderamiento, con la directriz, con la decisión política que ha tomado el señor presidente de la República, que impulsa en esencia el programa económico de gobierno. Es un programa económico que involucra diferentes áreas y por tanto tiene que tener la directriz y la decisión del señor presidente. En términos del incremento del número de servidores públicos, indudablemente es necesario mirar la eficiencia, pero también es importante tomar en cuenta, por ejemplo, el incremento de coberturas que ha logrado el gobierno en el año 2017 y 2018, por ejemplo, en términos de salud y educación. La apertura de nuevos hospitales, la apertura de nuevas escuelas, mayores y mejores servicios que entrega a la ciudadanía, y obviamente eso demanda la participación, la contratación de un mayor número de servidores públicos. Sin embargo, de este escenario nosotros estamos convencidos, como equipo económico de gobierno, que es necesario hacer un esfuerzo adicional de parte del Estado, en términos de optimizar la masa salarial sin comprometer los servicios que presta en cada una de las instituciones, en cada uno de los niveles, el Estado ecuatoriano. Entendemos que el procedimiento sigue siendo que el Ecuador presenta una carta de intención, esta es analizada por el Fondo Monetario Internacional y finalmente se suscribe. ¿Cuándo se dará a conocer el contenido de esta carta? Formalmente, en el momento en que el directorio del Fondo Monetario Internacional apruebe el contenido del memorando de políticas públicas que acompaña la carta de intención. La carta de intención se espera poderla remitir hacia fines de este mes, es decir, entre el miércoles y jueves próximo, de parte del señor Ministro de Economía y Finanzas y la señora Gerente General del Banco Central, en la que se presenta el memorando de políticas, que como vuelvo y repito, no es otra cosa sino las decisiones que constan en
los diferentes pilares del plan de prosperidad. Quisiera finalmente preguntarle, porque existe cierta preocupación al respecto. Acabamos de escuchar o de conocer el contenido de la presentación que hizo el ministro Campana como rendición de cuentas en la ciudad de Guayaquil, y él dice que el reto para atraer más capital y lograr un mínimo de 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa cada año en el país se sustenta en 4 sectores: hidrocarburos, energía, minería e infraestructura vial. Lo preocupante aquí es que todo lo dicho respecto de la vocación de producción alimentaria del Ecuador, de la vocación agrícola del Ecuador, comienza a desdibujarse, a volverse una línea borrosa dentro del gran concepto de las oportunidades económicas del país. ¿Tiene esto que ver con un prometido o comprometido aperturismo? Yo quiero saber si la carta de intención del Fondo Monetario Internacional de alguna manera condiciona el comportamiento del país en esta materia. No condiciona, no toma en cuenta la política comercial, la política de apertura, la política de relacionamiento con el exterior, no está tomada en cuenta dentro de las condiciones. Ahora, si usted me permite, no son excluyentes, me parece. En términos de la significancia del volumen de recursos hacia la economía, los sectores que ha señalado el ministro Campana son precisos y se coincide absolutamente en aquello. Sin embargo, eso no quiere decir que el gobierno nacional no vaya a hacer esfuerzos en términos de la agricultura, la ganadería, las actividades relacionadas con servicios, por ejemplo, el turismo. Entonces, pienso que no son excluyentes. Sin embargo, dentro de la organización económica actual de la economía ecuatoriana y la capacidad de atraer recursos hacia la misma, indiscutiblemente, estos son los sectores que más podrían hacerlo. Gracias, viceministro, por estar esta mañana aquí. Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, nos ayuda a entender un poco mejor cuál es el contenido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el alcance de este programa económico que incluye ya nuevos créditos multilaterales. Hacemos una breve pausa. Al regresar, Eduardo Franco Lor, abogado de Jorge Glass, quiere replicar las declaraciones hechas aquí por Ramiro García.